Bien, les invito a abrir sus Biblias, el libro de Nahum, capítulo 1, verso 7 adelante. Como sabemos, Nahum es un nombre al cual Dios usa para escribir en un momento muy particular de la vida de Judá y de Benjamín. Judá y Benjamín son las dos tribus que están, o se le llama el reino del sur, y en el reino del norte sería Israel, que han desaparecido. Y ahora Dios se va a encargar de aquellos que han hecho desaparecer a Israel. Porque la historia ya la miramos un poco. Este hombre que escribió hace 2750 años, 2600 y tantos años, es un hombre que le tocó ver ahí in situ la destrucción de el reino del norte. Y también aparentemente, bueno, Dios le hace mención a él de lo que va a suceder en el futuro. Y algo interesante, que lo que está hablando aquí Dios es algo que aún no ha ocurrido con el reino de Asiria. Ya lo hemos dicho, Dios ha usado los imperios para sus propósitos, usó a los egipcios para hacer el pueblo de Israel. 430 años estuvieron allí, 70 personas entraron, salieron 3 millones. Después tenemos a asirios que los usa para castigar al reino del norte, luego los babilonios para castigar al reino del sur, luego los griegos para devolverlos a ellos a la tierra, producto que han estado 70 años alejados de Israel, lo que le decía Jeremías. Y también, bueno, luego vienen los medo-persas, luego vienen los griegos, los cuales se usó el idioma de ellos para crear el Nuevo Testamento. Y luego los romanos, que todos sabemos que Dios los usó también de una manera muy especial dentro de todas las cosas, que ellos fueron los que construyeron grandes carreteras. Y en consecuencia lo que se decía que todos los caminos llevaban a Roma sirvieron mucho para que el evangelio fuera expandido al mundo entero. Y luego, bueno, ya hemos visto, vendrá el reino del anticristo y todo lo que sabemos hacia adelante. Pero ahora estamos en Nahum. Verso 7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tiniebla perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca, completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová: aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Más acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre, de la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Bueno, aquí dentro de todos estos textos está hablando del reino de los asirios, menciono una vez más, como del reino del sur, de Judá y de Benjamín. Dijimos en su momento que el nombre Nahum significa consuelo o consolación, y sin lugar a duda tenía mucho que ver con lo que tiene que escuchar el pueblo de Judá y Benjamín, que está siendo angustiado. Ahora, la angustia que ellos están teniendo es una angustia muy particular en este momento. No vamos a ir al libro porque ya lo hemos visto, pero seguramente todos se acordarán. Yo siempre lo digo, nombro al rey Ezequías, nombro a Isaías, nombro a Sennacherib, nombro a Rabsacés, que se llama la persona que usa Sennacherib para enviar. Lo que está hablando aquí Nahum, está hablando de estas personas, está hablando de Sennacherib, está hablando de Rabsacés, está hablando de que ellos, a pesar de que pueden pensar que eran inexpugnables, Dios, que tal como ha mencionado él mismo, cuando uno mira el texto y mira lo que él ha hecho mención acerca de quién es él, obviamente ninguna de estas cosas podría ser algo que podría impedir que él hiciera lo que él va a hacer.
¿Por qué razón? Porque tal como él lo ha dicho, Jehová marcha la tempestad y el torbellino, las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar, él lo hace secar y angosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, el mundo y todos los que en él habitan. Obviamente todas estas cosas que el hombre tanto miedo le tiene, Dios es mucho más grande que todas y cada una de estas cosas. Entonces, Dios lo que comienza a hacer aquí es una división, primero, de las personas que le conocen a Él y segundo, de los que dijimos la semana anterior que lamentablemente que en algún momento habiendo sido amigos, ahora se han convertido en enemigos. Y simplemente porque han dejado de hacer lo que tenían que hacer y están haciendo lo que hacían sus antepasados, lamentablemente, que era el pecado y mucho más grande que lo habían hecho ellos. Ahora, lo dijimos la semana pasada, conoce Dios a los que en Él confían. Conocer significa una comunión amorosa, claramente. Las promesas que hay de Dios para con sus hijos son muy claras. El libro de los Hebreos o Isaías 43, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 13, el Señor miren lo que dice. Haciendo mención ya el autor de este libro de bastantes cosas, lo que les dice desde el versículo 5, luego de poner algunos saltos a los pecados que podían estar cometiendo los hombres, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si vamos al libro de Isaías, por favor, yo los animo a que lo busquen en sus teléfonos o en sus Biblias. Isaías 43, 2. Isaías también es un nombre al cual Dios usa mucho para hacer mención de muchas promesas. Y aquí dice el versículo 1 de este Isaías 43, haciendo mención de quién es quien dice estas cosas. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo. Oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Jehová he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, del occidente te recogeré. Como ya hemos visto muchas veces, las escrituras son muchas las veces donde Dios se hace presente esa palabra favorita de Él que le dice a los hombres no teman. ¿Por qué? Porque el gran enemigo de los hombres es el temor. El temor es lo que pone lazo, dice las Escrituras. Ahora, algo interesante. Si miramos lo que estaba diciendo tanto el libro de Hebreos como el libro de Isaías y hacemos una comparación con lo que nos dice el Salmo 107. Porque de alguna manera lo que Dios nos pide al decirnos esas cosas es que eso se haga efectivo de alguna manera. Y la forma en que eso se hace efectivo es cuando yo soy capaz de hacer estas cosas. Porque dice, si vamos nuevamente al texto, conoce Jehová a los que en Él confían. Digamos, lo que está diciendo Dios es que sabe que si Dios te pone en un momento determinado, en alguna situación difícil, Él cree, voy a decirlo de esa manera, que tú vas a reaccionar de la manera que se espera que tú reacciones. ¿Por qué? Porque Él mismo te ha dicho en otras ocasiones que Él nunca te va a dejar solo. Que pases por la situación que pases, nunca vas a estar solo. Siempre lo hemos dicho, Dios nunca ha hecho presente o promesa de que no vayamos a pasar dificultades. Sobre todo a nosotros en el Nuevo Testamento. A los discípulos fue tremendamente claro en Juan 16 cuando le dicen, en el mundo tendréis aflicciones. La gran mayoría de ellos, si no la totalidad, murieron a manos de los enemigos de manera cruenta. Entonces,
El mismo autor del apóstol del libro de Pedro, ¿no es cierto?, primera y segunda de Pedro, él hace presente también a ese grupo de personas a los cuales él le escribe, que ya no viven en sus casas. Si usted lee el texto, dice a los expatriados, a los que tuvieron que huir, arrancar, por alguna razón ya no viven en sus casas. A los que el mismo libro de los Hebreos, por ejemplo, dice que algunos le confiscaron sus bienes. A esas personas, ¿qué es lo que le dice Dios? Y yo lo reitero muchas veces del mismo texto, quizás soy majadero, pero creo que son importantes tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que puede ocurrir en nuestra propia vida en un momento determinado y necesitamos entender que a lo mejor esos momentos tan difíciles para nuestra vida vamos a tener que simplemente repetir textos como los que se repiten en las Escrituras, como lo que dice el salmista en el Salmo 23, que no voy a tener temor alguno cuando ande en valle de sombra y de muerte. Entonces, Dios nos invita a nosotros de verdad a que seamos hombres y mujeres de Dios. El libro de Pedro, como yo citaba, dice allí, y lo he dicho tantas veces, a los que, dice, está hablando de aquellos que van a morir, dice, encomienden sus almas al fiel Creador y sigan haciendo el bien. Ellos van a morir, y de la manera más cruenta, y el Señor les dice, ¿sabe qué? A pesar del futuro que viene sobre tu vida, yo lo único que ruego es que tú sigas haciendo el bien. Acuérdese que el llamado, ¿cuál era? Que debíamos amar al prójimo como a nosotros mismos. O segunda de Pedro 4:12 dice que no debemos sorprendernos del fuego de la prueba que nos pueda sobrevenir en algún momento. Tú y yo, ninguno debiera en ningún momento decir, wow, ¿por qué me está pasando esto? Todos nosotros, ¿qué es lo que debiéramos decir a los que aman a Dios? Todas las cosas le ayudan bien, no las entendemos. Pero cuando uno, por ejemplo, mira hacia atrás, o a lo mejor en este momento no entendemos algo, pero va a venir un futuro y vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir, wow, gracias Dios. Dios siempre sabe lo que está haciendo. Somos nosotros los que no sabemos muchas veces lo que Él está haciendo. Dice el Salmo 107, 1 y 2, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado en las tierras de oriente y del occidente, del norte y del sur. El llamado que hace Dios claramente aquí es que, primero que nada, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Yo reitero, en más de alguna ocasión he hecho mención esto, cuando muchas veces las personas parecieran que no encuentran motivos para darle gracias a Dios. Y saben, motivos hay de sobra. Hay un motivo muy simple y muy sencillo. Primero que nada, que dice que siendo nosotros pecadores, Él vino y nos dio vida, estando muertos en delitos y en pecados. Que escribió nuestro nombre en el libro de la vida, que nos viene a buscar, como le dijo a ellos, porque se ha ido, claro, pero aquí a preparar morada, para que donde Él está, nosotros estemos con Él. Y la Biblia es tremendamente clara, vuelvo a reiterar, cuando hace presente lo que leíamos recién y lo que dice también el libro de Timoteo, cuando dice, teniendo sustento y abrigo, estemos, ¿qué? Contentos. Entonces, realmente nosotros no debiéramos tener ningún motivo para no estar contentos y al contrario, debiera haber siempre en nuestra boca una alabanza. Ahora, lamentablemente lo hemos dicho más de alguna vez también, Satanás tiene un trabajo muy grande que hacer y lo hace muchas veces en nuestra vida cuando hace que nuestros ojos se fijen donde no tienen que fijarse. Y eso trae en forma inmediata lo que dice el salmista en el Salmo 73 y el Salmo 37. Entonces, el Señor es bueno, tú no tienes que tener ninguna duda acerca de eso. Lean por favor conmigo el Salmo 145, verso 7. El salmista lo mismo está diciendo aquí, dice, te exaltaré mi Dios, mi Rey, te bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras, anunciaré tus poderosos hechos, la hermosura de la gloria y de tu magnificencia. En tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres. Yo publicaré tu grandeza, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Dios nos invita a nosotros siempre a lo mismo. Y la Escritura está llena de estas cosas, está llena de llamados que nos hace a que le adoremos y que no tengamos
temor de pensar y de creer de que Él puede estar haciendo algo equivocado con nosotros. Él nunca va a estar haciendo nada equivocado con nosotros. Y no hay que olvidar cosas tan simples como lo que le dijo a los discípulos cuando seguramente estaban en algún bajón. No teman, manada pequeña, que le dijo: a Dios le ha placido daros el reino. Dios siempre va a tener palabras para ti. Este mismo libro que estamos leyendo, más de alguno de ustedes Dios le ha hablado cuando dice que no te voy a afligirte más de lo que ya te he afligido. Es un texto que tú puedes sacar de ahí, que Dios lo usa en el tiempo presente para mucha gente. Entonces, no hay que olvidar eso. Dios es bueno y nunca hay que poner en duda esas cosas. Ahora, algo interesante que dice también ahí en el libro, que hablaba acerca de cuando Él hace la diferencia, conoce Dios a los que en Él confían, dice. Y fíjese que es interesante cuando tú dejas realmente en las manos de Dios las cosas. Dice que Él puede hacer en tu vida algo que tú ni te imaginas aquí, y lo nombra de la siguiente manera. Miren por favor el versículo 7 nuevamente. Dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Primero, Jehová es bueno. Segundo, fortaleza en el día de la angustia. Lo que leíamos en Isaías, lo que Jesús les dijo a ellos al final cuando los envió a predicar: estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando habla de fortaleza en el día de la angustia, claramente de qué es lo que está hablando el Señor. Está hablando de que tú tienes que dejar en las manos de Dios las cosas. El libro de los Romanos, por ejemplo, dice: no te vengues tú, deja lugar a la ira de Dios. Digamos, Dios nunca nos va a llamar a nosotros a que nos venguemos, porque la Biblia, tanto en Éxodo como Segunda de Crónicas, ¿qué les decía Dios a ellos con respecto a las luchas, las batallas? Lo que vamos a ver, o de alguna manera está graficado en este capítulo 1 como lo que ocurre ahí con Asiria, es lo que realmente ocurre. Cuando Dios tú lo dejas realmente hacerle el trabajo, Él lo va a hacer. Ellos están en una situación tremendamente difícil. Acuérdense, ellos están sitiados. Sennacherib los tiene sitiados, y no por poco tiempo, han pasado algunos años. Hubieron un momento en que Israel, por ejemplo, la cabeza de un burro, ¿se acuerdan el valor que tenía o no? Ellos estaban pasando. Hubo un momento en el pueblo de Israel que dice que se comían los niños muertos, no lo sé yo. Era tal situación, y había un infeliz más encima arriba diciéndole cosas a ellos. Recuerden que le decían: ¿sabes qué? A nosotros no nos ha parado nadie, y el Dios de ustedes tampoco nos va a parar a nosotros. Porque esas son las formas del desánimo. Pero acuérdense lo que dijo el rey luego de que recibe la comunicación de Isaías, luego de que ora también. Él les dice a ellos: ¿saben qué? Es verdad lo que Él dice. Con Él está el brazo de carne, con Él está el poder, todo lo que ustedes quieran. Pero con nosotros, ¿quién está? El brazo de Jehová. Y yo lo he dicho tantas veces. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bajó un ángel, uno solo. ¿Y mató a cuánto? A 185,000. Por eso Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro le cortó la oreja a Malco, le dijo: oye, tranquilo, si yo le pido al Padre, ¿me dará cuánto? No un ángel, legiones de ángeles. Imagínense, si un ángel es capaz de hacer eso, ¿cuánto harán legiones de ángeles? Entonces, eso es lo que nos invita a nosotros de verdad. Miren por favor, para que ustedes vean más o menos lo que ocurre con personas que han sido puestas en situaciones difíciles. El Salmo 56. Creo que la persona más que todos nosotros de alguna manera nos ha impresionado mucho siempre es el rey David. Conocemos al rey David cuando es un niño, ¿no es cierto? Un joven al cual ni su papá consideraba cuando llegó Elí a buscar el reemplazo de Saúl. Y pasaron todos los hijos y parecía que se acabó, y le preguntó David, Elí, ¿no hay otro más? Sí, verdad, se me había olvidado. Cómo vino a estar con Saúl y todo lo que sufrió a manos de Saúl. Porque sufrió a manos de Saúl. Él se sentaba en la mesa con Saúl, y no fue una cosa de meses, fueron años. Pero fue la forma en que Dios lo formó a él. Uno tiene que entender algo: Dios lamentablemente pareciera que la única forma que tiene para formarnos es la disciplina. Esto es como con los hijos. ¿Se han dado cuenta los niños que no son disciplinados por las mamás y los papás? ¿Qué es lo que se convierten?
Pero los niños que son disciplinados por los papás y las mamás, la Biblia dice claramente, es como un arbolito que se enchueca el otro y el otro está derechito. Entonces Dios usa estas cosas. Miren por favor el Salmo 56, les dije yo. Esto le ocurrió a David cuando él fue capturado por los filisteos. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. ¿Qué le ocurre en el día que tengo miedo? ¿Qué hago? Me entrego al miedo, me entrego al temor, me entrego a Dios. Me entrego en las manos de Dios y confío en lo que Él va a hacer. Esto se trata de eso, de tener fe, de creer, como lo que hemos dicho, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dice, el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré que pueda hacerme el hombre. Lo mismo que dice el libro de los Hebreos. ¿Cuánta gente tiene temores? Temores de la naturaleza que sea. Pero el temor nunca le hace bien a nadie, el temor al contrario. Como dice la Escritura, ¿qué es lo que le hace al hombre? Le pone lazo. Mucha gente, no. Acuérdense de los... Es una cosa tan tremenda, pero tienen la oportunidad después de 11, piensen por favor, son 11 días de caminata, 11 días de que salieron de Egipto, llegan al límite y ahí está todo para ellos, todo para ellos, la cosa que fueran y lo tomaran. ¿Pero qué pasó? ¿En qué se fijaron? En los gigantes. ¿En qué se fijaron? Que ellos eran como langosta, que ellos tuvieron miedo. Y Dios le dijo, está bien, pues, date la vuelta y hasta que se acabe el último de ustedes, yo le voy a dar a la próxima generación. 40 años. Entonces, qué tremendo que de repente nos podamos demorar tanto en tomar algo simplemente porque no tenemos fe. Y aquí habla mucho esto, ¿sabe qué? También de la vida abundante. A veces la gente no puede vivir la vida abundante porque no tiene fe. Y Dios quiere darnos una vida abundante. Entonces, por favor, miremos otro texto, Isaías 35, verso 4. Me encanta esto. El verso 3 dice, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid a los de corazón abocado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Dios viene o no viene? ¿Cuándo? No sabemos. Que dice que viene con retribución. Por eso el apóstol dice, ¿saben qué? Una de las cosas más tremendas de esto es lo que decíamos el domingo, cómo tú quieres terminar tu vida. ¿Cómo quiero yo terminar mi vida? El apóstol Pablo dice, peleado, he corrido, me espera la corona de justicia. No solo a mí, sino a todos los que aman su venida. El Salmo 46, por favor, verso 1 y 2. Me encanta este texto. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, fíjense lo que dice aquí, aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de la morada del Altísimo. Dios está en medio de ellos, no será conmovida. Pero lo interesante, ¿qué es lo que dice este hombre? Que él no va a tener temor, él cree que Dios es su amparo y fortaleza, y que no va a tener temor aunque la tierra sea removida y traspasen los montes al corazón del mar. Digamos, Dios nos invita a tener fe, sobre todo en los momentos. Por favor, no se olvide que una de las cosas más importantes que hay en este mundo es valorado por muchas cosas y especialmente por el oro. Hubieron momentos, yo no sé, dicen que hoy día no es así, que Fort Knox, que era el lugar donde los norteamericanos tenían sus cosas, que estaba lleno de oro. Dicen que hoy no tienen oro ahí, pero que ese oro era el que respaldaba los dólares. La Biblia que dice que el oro, ¿no es cierto?, aunque es precioso, se prueba ¿con qué?
con fuego. Dice que tu fe es más preciosa que el oro. Entonces, por eso es importante entender estas cosas. Isaías 41, por favor, verso 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, y como nada perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada, como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo, no temas, gusano de Jacob. A mí me encanta. Los discípulos se acuerdan cuando el Señor, y esto es importante que tengamos claridad, el Señor les dijo algo a ellos, les dijo, ¿saben qué, chiquillos? Vamos para el frente, vamos a ir al otro lado, a la otra costa. Eso les dijo Él. Por en el medio vino un temporal enorme, que ellos asustaron tanto que lo despertaron. Y le llamaron la atención, le dijeron, hey, ¿no tienes temor de que nos muramos? Yo siempre le he dicho algo, que me encanta una parafrasis, que él le respondió, ¿y si es hora de morir, qué? ¿Qué pasa si tienes que morir ahora? ¿Estamos preparados para eso? ¿O vamos a lo mejor ser como aquel rey Ezequías que pidió, ¿se acuerdan? 15 años más, pero que fueron 15 años de desgracia, que le nació un hijo llamado Manasés, que fue terrible. Claro, se convirtió al final, pero fue terrible. Entonces a veces por eso creo que es importante tener claridad con las cosas, sobre todo con las dificultades que tenemos en nuestra vida, y no permitir que las dificultades realmente hagan en nosotros lo que Dios no quiere que haga. Él quiere que las dificultades nos hagan a nosotros más pegados a Él, que nos hagan, tal como dice, cuando tengo miedo, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Me pego a ti, po. Si es lo peor que uno puede hacer cuando tiene miedo es arrancarse de Dios. Mire, el Salmo 23, ¿quién no lo conoce? El salmista dice lo siguiente en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Junto a agua de reposo me pastorea, confortará mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temo mal alguno, porque tú estás conmigo. ¿Creemos realmente que Dios está con nosotros? ¿Creemos que somos los hijos de Dios? ¿Creemos lo que la Biblia hace mención a nuestra vida? De todo esto que nos ha mencionado. Porque lo que nos ha mencionado, si uno mira, tal como aprendimos cuando nos metimos en el Antiguo Testamento y tomamos lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios con respecto a todos estos libros. Y dice que las cosas que se han escrito, ¿para qué se han escrito? Para nosotros, que hemos alcanzado los fines de los siglos, porque hay principios allí. Entonces, si hombres como David, si hombres como los que hemos mirado en el Antiguo Testamento tuvieron la fe, la capacidad, porque Dios les dijo algo y ellos le creyeron a Dios, y aquí lo más importante es eso, si realmente tú le crees a Dios. O le vas a creer a Satanás, o le vas a creer a las circunstancias a las cuales podemos estar envueltos. Yo vuelvo a reiterar, a veces uno dice cosas que uno no son menores, y las dije muchas veces cuando mis hijos eran pequeños. Ahora ya crecieron, ahora ellos tienen sus propios hijos. Pero yo le dije, ¿qué pasaba si mis hijos lo hubiese tomado cuando eran chicos ellos? ¿Hubiese tenido la suficiente fe para seguir caminando? ¿O hubiese culpado a Dios como han hecho tanto? Porque, Señor, yo no, ¿cómo te le ocurre que te llevaste mi hijo? No, yo no te aguanto eso, Dios. ¿Podemos nosotros realmente entrar en esa discusión con Dios? O creer lo que nos dice las Escrituras, ¿no es cierto? Porque, como lo hemos dicho tantas veces, hay tantas personas o tantos niños en realidad que ni siquiera ven este mundo. Los matan antes de que nazcan en este mundo. Y yo siempre he dicho algo, esos niños no son dignos de este mundo.
Y Dios se los lleva al tiro, ¿a dónde? Al cielo. Dice, de ellos el reino de los cielos. Entonces, creemos realmente en el cielo, ¿no? ¿Creemos realmente que allá es lo que dice la Escritura que es? Porque para eso se supone que vivimos nosotros. Por eso dice aquí, cuando habla que Él conoce a los que confían en Él y que puede ser fortaleza de ellos en su día de angustia. La palabra fortaleza significa confortar. Que en el día en que tú estés mal, realmente Él pueda dejarlo a Él confortarte. Ahora, no te olvides, lo hemos dicho, el Señor Jesús tuvo una situación muy gravitante en un momento determinante cuando tenía que enfrentar la muerte. Y sus amigos se durmieron. ¿Y quién bajó a consolarlo? ¿O a confortarlo? Un ángel. Y dijimos el otro día, los ángeles, ¿para qué fueron creados? Por causa nuestra. Tú no tienes idea cuántas veces los ángeles han intervenido en tu vida. Entonces, por eso, de verdad, tener esta claridad, nosotros, Dios nos anima a que realmente seamos estas personas. Yo me paro aquí por eso, porque es lo que siento realmente de decirles. ¿Por qué? Porque uno a veces ve, las personas viven situaciones y a veces no necesariamente las situaciones hacen en nuestra vida lo que tienen que hacer, y lamentablemente obligamos al Padre a tener que meternos en la misma situación por una segunda vez, porque fracasamos. Porque no salimos bien librados de las pruebas. Salimos mal librados de las... Claro, la prueba pasa, pero nosotros no salimos aprobados. Esto es cuando uno va a sacar la licencia o cosas por el estilo. Si sales mal, te mandan de nuevo a hacer lo mismo. Y con Dios lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios realmente anhela de que tú pongas en Él toda tu confianza. Entonces, lo interesante, por ejemplo, a estas personas a las cuales le está hablando estas cosas, hay algo que no nos detuvimos el otro día y que creo que es importante también tenerlo claro. Dice el verso 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, conoce a los que en Él confían, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿De qué está hablando aquí? Lo que está hablando es que aquí va a suceder algo físicamente igual a lo que sucedió en Daniel capítulo 5. ¿Quién se acuerda de lo que ocurrió en Daniel 5? En Daniel 5 hay el relato de un rey llamado Belsasar, ¿no es cierto? Que en un día de ¿cómo le podemos llamar? De junta con los amigos, se fue ¿cómo se fue? De parranda, ¿no es cierto? Y ahí le empezaron a poner... Porque lamentablemente cuando le empiezan a poner, al principio está bien, pero cuando ya le empiezan a poner más, de repente ya empiezan a perder, como dice la Escritura, la noción y empiezan a hacer cosas que no deben hacer. ¿Y qué es lo que hizo? Mandó a buscar los vasos, ¿se acuerdan? Que habían traído. Y ahí toda una diversión, todo genial. Y apareció un dedito que escribió en la pared. ¿Qué es lo que escribió? He pesado tu corazón y ha sido hallado falto, por tanto hoy día se te quitará el reino. Eso es en el futuro, porque aún no están los babilonios, estamos en los asirios, pero a los asirios le pasó algo similar. ¿Por qué razón? Porque reitero, si leemos todo el texto, dice que pensáis contra Jehová, Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces sus enemigos, hablando de Nahum, perdón, de lo que pasó con Nínive, tanto con Jonás como con Nahum, ¿no es cierto? Tuvieron una oportunidad, la despreciaron la oportunidad. Y lo que dice aquí, aunque sean como espino entretejido, aunque estén empapados en embriaguez, serán consumidos como hojarasca, completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso, Rabsacés. Esto es como las personas que habla Pedro cuando dice que te dicen, oye, ¿seguís creyendo que Jesús viene? De eso está hablando aquí, de esas personas que dudan, que se ríen de estas cosas. Porque este personaje, este consejero perverso, es Rabsacés. Por favor, lean la historia, busquen al rey Ezequías, lean la historia, acuérdense que ellos están en opresión y el rey, este hombre le está diciendo, más encima le está hablando en el idioma de ellos. Ni siquiera le está hablando en el idioma extranjero, sino que alguien vino e interpretó todo lo que él estaba diciéndole para que estuvieran claritos. Entonces lo que Dios está diciendo aquí, diciéndole a Nahum para que le diga al pueblo
que a pesar de toda esta situación, que a pesar de ese consejero perverso que está diciendo cosas que no debe, de a pesar de que ellos parezcan ser tan poderosos, Dios los va a hacer pobres. La historia, ¿saben de qué es lo que nos cuenta? La situación que pasó con Asiria fue la siguiente. Los imperios que viene el imperio babilónico, pero no viene solo, viene una mezcla entre los medos y los babilonios. Los medos van a quedar atrás y los babilonios van a tomar el control, pero vienen los dos, hay una mezcla. Ellos vienen atacando a Asiria. Cuando ellos se tienen que devolver, acuérdense de todo lo que acontece con el ejército, y ellos son capaces 3 veces, según la historia secular, de echar hacia atrás al ejército enemigo. Es como que vinieran vamos a decir, los peruanos y los bolivianos, ¿no es cierto? Y se metan ahí a Arica y nuestros soldados los echan 1 vez, 2 veces, 3 veces, y la tercera vez a los soldados nuestros no se les ocurre nada mejor. ¡Ah, ganamos! Y se van de juerga. Estos hicieron lo mismo. Y fíjense que es interesante, porque lo que dice la Escritura habla acerca de que lo que va a hacer Dios con ellos. ¿Cómo lo va a hacer? Dice que Dios va a traer aquí está, leamos el verso 8. Más con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tiniebla perseguirán a sus enemigos. Inundación impetuosa. ¿Qué es lo que ocurrió? Que la tercera vez, cuando estos ya estaban seguros y se fueron a hacer su descanso, empezó a llover. Pero no fue una lluvia común y corriente. Fue de tal grado que debilitó los cimientos. Pero esto es lo mismo que con Belsasar en el futuro. Iban a estar tan curados, que es la palabra chileno, que no van a tener capacidad de reprender a los enemigos o responder a los enemigos y los van a invadir. Aquí se acaban los asirios. Ahora, ¿qué es lo interesante? Lo que Dios está haciendo presente es anunciando de antemano lo que va a ocurrir. Y esto, ¿sabe qué? No es menor. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas tampoco hacen atención a estas cosas. Hay algo que me gusta, dice aquí: con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Reitero, con esto quiero concluir hoy día. ¿Usted cree que la situación de estas personas se acabó? Eran asirios, eran Egipto, eran no sé, ¿se murieron y desaparecieron? Si al final de todo la historia es tan tremenda que ojalá, recuerden que la Biblia dice que las personas viven ¿cuánto? 70 y 80 años. ¿Y luego qué? Somos eternos. ¿Para vida eterna o para muerte eterna? Entonces por eso a veces la gente no toma en consideración esas cosas. Y que sobre todo que no sabemos el día en que vamos a pasar de este lugar al otro lugar. Entonces, por eso dice aquí: consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Algo tremendamente terrible que la gente no considera: tinieblas perseguirán a sus enemigos. Tiniebla, oscuridad total, total falta de luz. ¿Sabe quién habló de esto? También Jesús. Miren lo que dice él. Mateo 8:12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, dice. Leamos de nuevo. Dije el 8:12, ¿no es cierto? Os digo que vendrán muchos del oriente y de occidente, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿De qué está hablando el Señor? Está hablando del lugar de tormento. Y luego no se olviden que después del lugar de tormento, ¿qué es lo que viene? Leámoslo por favor, Apocalipsis 20, verso 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Miren Apocalipsis 14, por favor. Acuérdense de la predicación del tercer ángel. Verso 9, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, lo mismo que está diciendo Apocalipsis 20, delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo del tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Lo que hacíamos mención la semana anterior, seguramente, porque si volvemos a reiterar, han pasado solo 4 generaciones desde que Nínive se arrepintió. Pero esa misma gente que ahora está yendo y siendo recibida por el lugar de tormento, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, así como a lo mejor, como lo hizo el rico y Lázaro, a lo mejor podían mirar hacia el otro lado. ¿Y a quién veían al otro lado? Aquellos que sí escucharon el mensaje y se arrepintieron. Si esto es así, esto es que hay que entenderlo tal como es. Es como lo que vemos en la cruz del Calvario, cuando vemos a Jesús, vemos a un hombre a la izquierda, un hombre a la derecha, uno burlándose de las cosas de Dios y el otro diciéndole al Señor Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, ¿qué le dijo? Hoy estarás conmigo. Y los dos en el mismo momento fueron a dar a lugares diferentes. Entonces, creo que lo importante de todo esto, que es lo que es tú y yo, tenemos que entender que tenemos que aprender de personas. Leía un libro, me gustó mucho lo que decía de Andrés. Uno siempre piensa en Andrés y le da gracias a Dios por Andrés. ¿Quién es Andrés? ¿El hermano de quién? De Pedro. Porque Andrés escuchó a quién, a Jesús. Andaba con Juan el Bautista. Dice él y otra persona. Y pasó Jesús y Juan el Bautista, dijo: ahí el Cordero de Dios. Y él partió detrás de él, porque el Cordero de Dios que está... Y se iban ahí lejitos y Jesús los miró. ¿Qué quieren? Y se fueron con él toda la noche. Y dice la Biblia que al otro día, ¿qué pasó con él? Fue a buscar ¿a quién? A su hermano. Y le dijo: me parece que hemos hallado al Mesías. Y Pedro vino, y Pedro encontró a Jesús. ¿Y qué es lo que pasó con Pedro? Todos sabemos la historia de Pedro, un hombre increíble. Ahora, ¿qué es lo interesante con Andrés? Porque uno piensa que desapareció. Pero Andrés no desaparece. Hay 2 textos más en la Biblia. Miren, en Juan 6:8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tanto? Pero ahí estaba él, pues. Trayendo a quién, a este jovencito que tenía los panes que iban a alimentar. Piensen, trajo a Pedro, que se convirtieron ¿cuánto en el ministerio de Pedro? No solo judíos, sino gentiles. Ahora trae aquí, y algo interesante, miren en Juan 12 nuevamente. Les digo al tiro el texto. Había ciertos griegos entre los cuales habían subido a adorar en las fiestas. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. ¿Para dónde voy? Que a veces se nos olvida. Yo fui a caminar antes de estaba aquí, me fui a dar una vuelta hasta por allá, y de repente uno se cruza con personas para allá, para acá, y gente que obviamente tiene un montón de cosas en su cabeza, planes, ideas, pero si uno los mira realmente como hay que mirarlos a ellos, ¿cómo hay que mirarlos? Como ovejas sin pastor. Si alguno de ellos se muere y no tiene a Jesús, ¿qué pasa? Entonces, un poco hay que volver a esta cosa que a lo mejor hemos sido majaderos, pero tenemos que volver a ser estos hombres y estas mujeres como estos, como la mujer samaritana.
La mujer samaritana, no se olviden, el Señor se encontró con ella a la hora que ella iba, era porque no quería que ya esté hasta a la coronilla con las demás mujeres. Po. Imagínense, ni entre mujeres se aguantaban. Po. Está hasta aquí que las mujeres la miraban ahí, la miraban, y se veía buscar agüita a la hora que pegaba el sol, de una manera increíble. Dijo, esto vale la pena por no escuchar a estas mujeres. Pero se encontró ¿con quién? Y Jesús le dijo todo. ¿Qué hizo ella? ¿Se devolvió a dónde? A esa misma gente que la miraba mal, a esa gente que decía cosas de ella, que hablaba de ella, y les contó lo que había pasado con ella, porque no lo quería que solo vivirlo ella, que otros también lo pudieran vivir. Y la Biblia dice que ellos no solo creyeron por lo que ella les dijo, sino ¿por qué? ¿Saben? La gente necesita saber algo. La gente necesita saber, como dice la Escritura, que son pecadores. Y por favor, deja de mirar a las personas. No, si este le va bien en la vida, este no, si no esto. La persona que hoy puede estar en el mejor lugar del mundo, viviendo lo mejor, a lo mejor alcanzando los mejores logros, si no tiene a Jesús, ¿qué es lo que es? Dice la Biblia que todos pecados, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces a veces las personas piensan que no son tan malas. Pero tú tienes que hacerle ver que son malas. ¿Pero por qué? Yo se los digo esto, ¿saben por qué? Por el libro que les decía el domingo, que se llama La ley del leproso. Habla del número 11 y 12, de cómo los leprosos, cuando apareció una cosita pequeñita aquí, el sacerdote le decía inmundo. Y lo echaban fuera. ¿Hasta cuándo? Hasta que esta lepra lo cubría entero. Cuando la lepra lo cubría entero, él podía venir, no podía venir solo. Alguien tenía que traerlo al sacerdote y el sacerdote salía afuera, como él tenía la prohibición de entrar, salía afuera. Pero ¿qué pasaba? Cuando él estaba cubierto de la lepra, significaba que él no podía decir, no, si no es lepra. Como al principio, no, si esto no, si es otra cosa. Entonces cuando las personas tienen la capacidad de reconocer que realmente son pecadores. Si el problema de las personas, ¿cuál es? Que no piensan que son pecadores, no piensan que están destituidos de la gloria de Dios, no piensan que son tan malos. Satanás los tiene engañados, ¿no? Si no es tan malo, no. Somos malos. No hay ni uno justo, dice la Escritura. Entonces por eso se necesitan personas, que estas otras personas entiendan eso. Como dice Romanos 10. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Cómo? Entonces, tú tienes que darte el tiempo. Pero reitero, no para adornarle, sino, por eso es lo que le decía la otra vez yo, los que puedan verlo, esa cosa del 180, no me acuerdo, verlo por ahí, búsquenlo, porque eso es re bueno en el sentido de ¿qué? De que te da la capacidad de una conversación trivial con una persona. Esta persona llega un momento a decir, bueno, en realidad soy pecador. Po. Porque, por ejemplo, no sé, yo no soy tan malo, y alguien le pregunta, ¿pero tú mientes? ¿O has mentido alguna vez? Sí, sí, he mentido. ¿Has robado? Sí, he robado. Sí, sí. Entonces al final tú dices, ¿tú eres pecador? No, pues ¿cómo me acabas de decir que eres ladrón, mentiroso? Entonces, ¿eres pecador o no eres pecador? Entonces cuando la gente tiene esa conciencia, entonces por eso quería detenerme en esto. ¿Por qué? Porque no solo lamentablemente estas personas sufrieron todo esto que aconteció con una guerra, ¿no es cierto?, que murieron a manos de los enemigos. Ojalá todo hubiera sido así, desaparecieran. ¿Quién los recibió a ellos después? Acuérdense de Lucas 16, 2 hombres mueren juntos. Uno rico y uno pobre. El estatus social no tiene nada que ver el estatus social. Porque este, a pesar de ser pobre, gloria a Dios. El otro, a pesar de ser rico, nada que gloria a Dios, porque ni siquiera le daba comida a este otro que estaba todos los días, dice, afuera de su casa. Pues. Nunca tuvo compasión, pero sabía quién era. Pero cuando le dio en el seno de Abraham, lo llamó hasta por su nombre. Entonces, de eso se trata esto, que nosotros tenemos que entender y despertar y pedirle a Dios que nos haga radicales con estas cosas, que te vuelvas a ser el predicador que eras. Y no tengas temor. ¿Sí? ¿Qué te van a decir? ¿Qué te van a decir? ¿Religioso? ¿Qué te van a decir? ¿Tonto? ¿Qué te van a decir?
Cualquier cosa que nos digan, gloria a Dios, pues, ¿no? Pero ¿y qué pasa si no te dicen eso y te dicen, ¿sabes qué? Realmente necesito a Jesús y tú puedes llevarlo a Jesús. Si de eso se trata esto. Entonces a veces nos olvidamos de esas cosas. ¿Por qué? Porque lamentablemente nos ensimismamos, permitimos que el mundo, tal como dice la Escritura, cuando dice que no amemos las cosas del mundo, los deseos de los ojos, a veces sin darnos cuenta estamos en esa. Estamos preocupados que queremos hacer esto otro. No es que esté malo, como alguien dijo, no se trata de que tú no puedas poseer cosas, lo que se trata es que las cosas no te posean a ti. Ojalá pudiéramos tener mucho más dinero todos nosotros, pero ¿para qué? ¿Para irnos de vacaciones? No, para darle la casa, para a lo mejor, no sé, pues invertir. Señor, vamos a poner un ministro allá, no sé, en algún lugar y yo voy a poner tanta plata para que él sea sostenido allá. ¿Se acuerdan de ese ejemplo que yo le di una vez de una niña que quería ir a China? Hace muchos años. Ella quería ir a China, era para lo que vivía. Hizo sus papeles y de repente tenía una enfermera y dice, no puedes ir a China. Y ella podía haber dicho, bueno, no es la voluntad de Dios, pero ella amaba a las personas de China. ¿Qué es lo que hizo? Buscó a otra persona que fuera en lugar de ella. Y la sostuvo en China. Y dice lo que cuentan que su sueldo de repente se lo doblaron. Gloria a Dios. Y ella podría haber dicho, gracias Señor porque me has devuelto el dinero. ¿No? ¿Qué es lo que hizo? Mandó a otra. Sostuvo a 4 personas en China. De eso se trata esto. Que Dios nos ayude en realidad. Yo reitero, yo lo digo una vez más, nosotros tenemos que orar mucho por nuestro Jerusalén. Nuestro Jerusalén tiene mucha gente. Sus hijos, sus esposos, sus padres, sus madres, sus vecinos, sus amigos. No hay que dejar de orar por ellos, creyendo que Dios en su momento va a hacer lo que Él pueda y quiera hacer con ellos, si ellos se lo dejan hacer. Yo no sé, si no lo dejan a lo mejor no tengo idea, pero no se olviden que el apóstol Pablo iba lleno de ira, de cosas, ¿y quién apareció en su camino? Jesús. Así puede aparecer Jesús en el camino de muchos, pero nosotros no debemos cesar de orar por las personas. Recuerden que lo que Dios nos ha puesto es de atalayas, porque si no te va a llamar y te va a pedir cuenta de su sangre. ¿Cómo? No lo sé, pero te va a preguntar a ti. Entonces yo por eso los animo, una vez más, seamos radicales con estas cosas, dejemos, digamos, como dice, conoce a los que en Él confían, sigamos creyendo que este Dios que nos dice tantas cosas es real y que Él puede hacer posible todo y cada una de estas cosas. No se olvide que el que cree, todo le es posible. Siga creyendo que su hijo, siga creyendo que su esposo, siga creyendo, a pesar de que lo que esté viendo sea totalmente lo contrario. Pero creamos en Dios, creamos que Él puede hacer las cosas. Yo los animo a eso más que nada. Porque esto, tal como dice, las tinieblas no son ningún chiste. Falta de oscuridad total. Padre, gracias por darnos este tiempo. Oramos de verdad, Padre, por nuestro entorno. Queremos que nos bendigas como iglesia, Señor, que tú añadas a los que han de ser salvos. Apelamos simplemente a lo que tú nos has dicho a cada uno de nosotros con promesas, Señor. Yo he escuchado muchas promesas que tú les has dado a muchos aquí, Señor. Y yo te ruego que no permitas que nadie le robe eso, Señor. Si a lo mejor escucharon mal, Señor, está bien, Señor, pero que eso sepamos al final, no lo sé, Señor. Pero al intertanto seguir creyendo, Dios. Tú dijiste que creíamos en ti y sería salva no solo nuestra persona, sino nuestra casa. Algunos tratan de decir qué significa el cuidado. Quizás, Señor, no lo sé. Pero yo anhelo, Dios, que tú añadas a esta iglesia o a cualquier iglesia a muchos de nuestros parientes, Señor. Y yo ruego por cada uno de ellos, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. ¿Saben? Algo muy simple. Dios es tremendo. Mi hijo mayor, yo siempre hablo de él. Ayer me decía, porque yo a veces pongo los vestidos del pastor Raúl. Los que ven en el Facebook, y él se puso a escuchar al pastor Raúl y ayer se sentía pésimo en realidad. Y yo decía, ¿por qué te sentís tan mal? Porque el pastor Raúl lo dejó por el suelo. Pero ¿qué es lo que es eso? Dios está haciendo trabajo, a eso me refiero. Hay que seguir creyendo. Yo a mi hijo lo tuve para el Señor. Así de simple. Entonces, de eso se trata esto. Así que Dios les bendiga. Les invito a que se pongan en pie, cantamos una alabanza y nos vamos a nuestros hogares.